Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, hoy tendremos un excelente programa con el licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse. Y son de estos programas in memoriam, con gran contenido, con gran sentido de vida, con gran confrontación, con gran entendernos a otro nivel, a buscar el sentido de la vida, como siempre lo ha procurado Excelencia Personal. De verdad son programas que trascienden su tiempo, trascienden la época en la que fueron grabados, porque hablan de valores a veces universales, valores a veces católicos, pero al fin y al cabo valores que no pasan de moda, y eso es lo bello de Excelencia Personal. Antes de cederle los micrófonos al licenciado Gerardo Canseco, me gustaría compartirles uno, pues que pueden visitar su casa electrónica, www.excelenciapersonal.org.mx. Ahí, amigos, tenemos más de 4,200 programas de contenido en su versión podcast en Excelencia Personal. Tenemos artículos relacionados con la salud, con la educación de los hijos, con infinidad de temas que son en la mayoría gratuitos para ustedes y los pueden aprovechar ampliamente. Y también les comparto el teléfono de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco en este programa In Memoriam, directamente para ustedes y para recordarlo con gran cariño. Adelante, licenciado Gerardo Canseco. Una vez más, dando gusto a nuestros queridos radioescuchas, varones y mujeres, todos nos están pidiendo, jóvenes y no tan jóvenes, que abordemos estos temas de historia. Recuerdo el correo de la señora Josefina Santiago Ávila, de Naucalpan, que por cierto en unos días más va a ser su cumpleaños. Le mandamos un saludo, un abrazo muy cariñoso, que nos exige, de verdad, con una forma muy cariñosa y muy alentadora, continuar profundizando en aspectos de la historia de México. Y ahora en este mes, pues, ¿por qué no dedicar un programa, cuando menos uno, al tema de la Revolución Mexicana, con el maestro licenciado Salvador Abascal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Oye, pues un temazo también sobre el que la verdad está poco a poco revelándose. Se sabe más. Sí, porque está mucho más reciente. Mucho más reciente. Se sabe más y hay muchas cosas que han sido inocultables, ¿no? Los asesinatos sobre todo. Y bueno, convertir en un héroe nacional al genocida, Plutarco Elías Calles. Claro. Bueno, un hombre que hay que reconocerlo, en mi opinión, de una gran sabiduría política, pero un pésimo estadista. Política en el peor sentido de la palabra, maquiavélico. Saber manejar las fuerzas del poder para aniquilar. Maquiavelo era realmente un Boy Scout en comparación con Calles. Claro, y además Maquiavelo no está haciendo propuestas, está denunciando. No, Maquiavelo nada más está denunciando lo que pasa en la corte. Lo que pasa en la corte italiana, en la corte de su ciudad natal. Exacto. ¿Sí? Exacto, pero bueno. En la corte florentina, pero no es un recetario para el gobernante. No, claro, no. Sin embargo, hay quien, como Luis Echeverría, ¿no? Bueno, el mismo Fernando Gutiérrez Barrios, un genial políticamente, pero buen asesino, Sí. Bueno para cumplir la misión que se le encomendó. Salvador, la Revolución Mexicana, híjole, pues también es una cosa que no se comprende. Si te metes a fondo, no la comprendes. No. Y menos la comprendes si ignoras la presencia de la masonería yorquina, del presidente Taft, del embajador gringo, de las conspiraciones Henry Lane Wilson. Exacto. Y de la presencia de Venustiano Carranza, también de las logias de Coahuila,
y del señor Obregón, y cómo estaban todos dispuestos a matarse entre ellos, y lo hicieron, de hecho. Sí. Si hoy, por algún milagro, resucitaran en la rotonda de los hombres ilustres y en el Monumento de la Revolución todos estos héroes, entre comillas, revolucionarios, en 10 minutos están muertos todos de nuevo. Se asesinan entre sí. A Inmediatamente, cachetadas. aunque fuera pedradas, pero se matan. Entonces, sí, la revolución es en realidad es un despilfarro de recursos, es un despilfarro de talento, es un despilfarro de México. Se despilfarró México en la revolución. No, y una destrucción de riqueza natural. La pero, minería mexicana ya nunca volvió a ser lo que era. No. Nunca volvió a ser lo que era en tiempos de Porfirio Díaz. Porque los carrancistas y los zapatistas se dedicaron a destruir las minas, pues, y a dejarlas sepultadas y ya imposibles de intentar volverlas a explotar. Aunque también te voy a decir una cosa muy, muy interesante, que esto es de historia general de México, no solamente de la revolución, ni siquiera de la independencia. Los que dicen, este es un pequeño paréntesis, pero creo que al público le va a gustar esta mención, para darse cuenta de la riqueza que es México, que tiene México. Miren, se dice que España saqueó durante 3 siglos a México con oro y con plata que llegó a las arcas del gobierno español allá en Sevilla. Es parte de esto, en parte hay mucha razón. En parte no, porque mucho de este oro y de esta plata quedó en México, incluso en cosas extraordinariamente bellas, como retablos de oro y plata de todas las iglesias, catedrales, en fin, y palacios que todavía conservamos, a Dios gracias, y otras cosas que se destruyeron por las revoluciones. Sí. Pero voy al dato duro. Estas personas que dicen eso, pues repiten mucho de lo que se dice en la historia oficial del siglo XX. Hoy ya se empieza a descubrir la verdad, a decir la verdad, a descubrirla porque ya se había descubierto, pero decir la verdad de toda la riqueza minera que tiene México. Sí. Nada más refiriéndonos a plata y oro, no nos refiramos a zinc, a plomo, a cobre. Hasta uranio. Hasta uranio tenemos. Sin referirnos a todo lo demás, solamente en plata y oro, México ha explotado, no se van a decir de espaldas, México ha explotado desde los aztecas, desde los nahuas, desde los toltecas, hasta nuestros días, el 2.8% de su riqueza. Minera, o sea, del potencial minero que tiene México, se ha explotado el 2.8%. Oye, y bueno, pero ya tenemos un México igualitario, ya no hay pobres, con estos héroes como, pues todos los del PRN y todos los hijos de eso calles. Eso es lo verdaderamente dramático, porque se ha mitificado la Revolución Mexicana. Óyeme, bueno, es curioso, desde el plan de la Noria de don Porfirio Díaz, pues hombre contra Juárez, porque Benito estaba enquistado en el poder. Se enquistó en el poder y se reeligió las veces, se le dio la gana hasta que se lo llevó, hasta que se murió. Entonces Díaz era el campeón de la no reelección. Porfirio Díaz, sufragio efectivo, no reelección. Sí, en esa época. Y bueno, y se reeligió que, eran de 4 años los periodos. De 4 años, pues de primer periodo, luego ya dejó un periodo para taparle el ojo al macho. Con su compadre, el Manco González. Exacto, ¿no? Y luego 5 veces seguiditas. Man. Seguiditas hasta el 2010. Y bueno, mira, también es una historia no suficientemente contada, pero con una riqueza de material y de documentación impresionante. Ejemplo, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? Una revolución que no estalló ese día. No pasó nada ese día. Porque en el Plan de San Luis
el Plan de San Luis, escrito por Madero en San Antonio, Texas, dice que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, estallará la Revolución Mexicana. Ajá. Todos los mexicanos se levantarán en armas en contra del mal gobierno. Y qué curioso, en Estados Unidos es proclamado. Sí, claro, en Estados Unidos es proclamado el plan. Contra Díaz. Sí. Y contra el progreso de México. Porque en ese momento México era un país, bueno, tan progresista que unos años antes estaba $2 por $1. Y luego ya en tiempo de Porfirio Díaz, bueno, pues a la par, $1 era $1. $2 se decía, y era real, porque Yves Limantour, que era el gran financiero de Porfirio Díaz. Del grupo de científicos. Sí, ¿no? José Yves Limantour, que era como el secretario de Hacienda y al mismo tiempo el del Banco de México, que no había. Bueno, él decía, estamos a la par con Londres. Uh-huh. Es decir, a la par con Londres, con la libra esterlina, era ciertamente lo que acabas de decir. Sí, exacto. Era $2 por $1. Exacto. Entonces, bueno, esa riqueza pues se destruyó. Dice que la revolución se hizo en los trenes. ¿Y qué pasó con las vías férreas? ¿Y qué pasó con los trenes? 20,000 kilómetros de vías férreas que dejó Porfirio Díaz se destruyeron. En todos los 70 años del PRI, vamos, los 80 años desde Obregón, que terminó la revolución, desde el 20, hasta el 2000, se construyeron 2,000 kilómetros de vías férreas en total. Imagínate, un 10%. Un 10% de lo que hizo Porfirio Díaz en 30 años, en 80 años. Con mayores recursos. Claro. O sea, no, y con mejor maquinaria. Mejor maquinaria, todo, por supuesto. Todo. Y mejores comunicaciones, más dinero, etcétera. Bueno, pues eso da una idea de lo que fue la revolución, pero hay datos muy interesantes también en esta. Impresionante. Llegamos al fondo del asunto. Por ejemplo, la diferencia entre la revolución maderista y la revolución antihuertista. Uh-huh. ¿Sí? Eso es fundamental entenderlo. La revolución maderista es la revolución de un iluso. Sí, de un idealista. De un idealista, era realmente un idealista. Sí, era espiritista. Él platicaba con los muertos. Platicaba con Juárez. Platicaba con Juárez, platicaba con Napoleón. De ir a Palacio Nacional, él consultaba el espíritu de Juárez a través de la Ouija. ¿Sí? Imagínate. Sí. Entonces, para gobernar México. No, y si ha estado la Santa Muerte, yo creo que él entra. También. Con permiso, volvemos. Creen aquellos que buscan la verdad. Duda de quienes dicen haberla encontrado. Jeep. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Bueno, son personajes pues muy disímbolos, Pino Suárez y Madero y Adolfo de la Huerta. Sí. Y las consecuencias de una y de otra son también muy diferentes. Al quedar, y es que por mucho que les duela, por mucho que les duela y que no reconozcan nada bueno en Porfirio Díaz, esa falsa historia de México que coloca toda la traición, toda la porquería, toda la mugre en Agustín de Iturbide, en Anastasio Bustamante, en Lucas Alamán, en todos los que se opusieron a la infiltración sajona y masónica en nuestro país. Todo ese mal se le atribuye a Porfirio Díaz. Es el mal químicamente puro. No se le reconoce, vamos, ni que fueran seres humanos hijos de Dios, mano.
No, pues Y en cambio los héroes, es la cultura del mural. sí, los falsos héroes, bueno, sí, claro, bueno, el mural que hay en Palacio Nacional Sí. de Hernán Cortés y de los indios. Sí. Los buenos contra los malos. No, pero espérame, pero denigra al indígena. Por supuesto, Porque lo pone... imagínate un tipo maltrecho, jorobado, con señales de sífilis en el rostro. ¿Ese fue el que derrotó a los aztecas? Pues, ¿cómo estarían los aztecas, por Dios? Vamos, nos denigramos de una manera terrible Horrible. con la falsa historia de México. Que es la maniquea. Exacto. La historia maniquea entre el bien y el mal. Entonces, o se están del lado del bien o se están del lado del mal. Y nadie es totalmente malo, ni nadie es totalmente bueno. No, y acuérdate que además, no hace muchos años todavía, bueno, a la XW la multaron muchas veces por cosas que decía yo hace casi 40 años. Sobre todo cuando me metí en algo de historia o de estos temas, ¿no? Y llegaban multas de aquellos 50,000 pesos, de aquellos pesos. Y bueno, por ahí alguien decía, ¿qué fue algo que dijo Canseco? Sí, páguenla, está bien dicho. Realmente yo no tenía idea, que hubiera ahí una persona, caray, así, man. Y también otro vicepresidente por ahí me llamó un día y dijo, oye, buenísimo el programa, pero ¿sabes qué? Híjole, si te oye el tigre te va a correr, te va a quitar el programa. Pues ni hablar, mano, digo, estaré loco, pero si tengo la oportunidad de hablar, tengo que hablar de lo que yo creo que es correcto, aunque corre el riesgo de equivocarme, ¿no? Pero hablando de estos temas de historia, hoy hay más libertad, pero libertad absoluta. Pero no completa, todavía. No, porque... es libertad absoluta, pero no conocimiento completo. Eso. Que es distinto. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, ya podemos decir lo que queramos, en donde queramos. Pero, bueno, vamos a ver ahora cómo nos va, ¿no? Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Hasta este momento se ha conquistado una libertad de expresión que no había tenido México nunca. Nunca, jamás. Jamás. En este siglo ya. Ya. Esperamos que siga así, porque hay algunas señales ahí ominosas que empiezan a preocupar ahora con lo que viene. Pero mira, vamos a volver a la Revolución Mexicana. Es muy importante que nuestros radioescuchas entiendan la diferencia entre lo que se llama la Revolución Maderista y la Revolución Antihuertista. La Revolución Maderista ciertamente fue encabezada por Madero, por Francisco Madero, y fue encabezada de una manera sumamente ingenua. Sí. Tan ingenua que él no sabía lo que era una revolución. Él soñaba, idealizaba una revolución, pero cuando se dio cuenta de lo que era la revolución se espantó. Te voy a contar. Cuando la famosa toma de Casas Grandes, Chihuahua, de Casas Grandes, Chihuahua, ahí, cosa desconocida por muchos, hasta la fecha incluso por algunos historiadores, Madero es herido. Hay una fotografía en donde aparece Madero en cabestrillo, con un brazo en cabestrillo, porque fue herido de bala en la toma de Casas Grandes. Después de la toma de Casas Grandes, el gobierno de Porfirio Díaz dice, está bien, me rindo, ya me voy. Pero no porque haya sido derrotado. No, así es. Sino porque ya no tenía convicción para mantenerse en el gobierno, Porfirio Díaz. Y por otro lado, porque Corral mismo ya se había ido a París, estaba enfermo. ¿Quién sabe por qué lo eligió Díaz? Fue un asunto de los científicos. Yo no entenderé jamás, como no lo entendió en su momento Elie Benatour, cuando platicó con Vasconcelos en Nueva York sobre el capricho de poner a Corral como vicepresidente de la reelección de Díaz, cuando lo único que quería Madero ya en la última negociación con Díaz fue, mira, nada más que el vicepresidente sea de oposición. Ajá, exacto. Que no lo pongas tú,
nos ponemos de acuerdo los demás partidos, porque hay varios partidos ya constituidos, porque en 1908 dice el propio Madero, abran sus cartas, formen sus partidos. Claro. Y vamos a la lucha política. Vamos a la lucha política, democrática. Y escribe su libro, ¿no? La Asociación Presidencial en 1910. Sí, eso lo escribe Madero en 1909. Y forma el partido antirreeleccionista. Ajá. Y luego se forma el Partido Liberal con los Flores Magón. Y el Partido Católico Nacional con los católicos. Y en fin, una serie de partidos de todo tipo. El Partido Nacional y otros más. Pero aquí lo interesante es que después de la batalla de Casas Grandes, que fue realmente la ciudad, imagínate, más grande que tomaron, en la que derrotaron a las fuerzas federales, no tomaron ninguna capital realmente, Uh-huh. por las armas. Entonces dice el gobierno, está bien, me doy, ya. Y empieza a hacer sus maletas, Porfirio, ya las tenía hechas desde antes, porque esto fue en mayo, más o menos mayo 20 del 2011, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya, O sea, pero el día de hoy, 20 de noviembre, no hubo nada. no hubo nada. Nada, era una premonición equivocada del No pasó absolutamente el 20 de noviembre a nada. las El 6 día de la 18 tarde. sí hubo el Conato. aborto de la revolución de los hermanos Cerdán, la revolución cerdanista en Puebla. Abortó porque se filtró la información, hubo traidores y pescaron a los Cerdán, los mataron. Y ahí se acabó el asunto de el Puebla. intento, ¿no? El intento de revolución de los hermanos Cerdán. Y entonces el 20 de noviembre no pasa nada, pero pasa mucho tiempo antes de que Madero pase la frontera y luego se regrese de nuevo a Estados Unidos. Y luego venga de nuevo para acá y son escaramuzas, verdaderas escaramuzas las que se producen. Pero no verdaderas batallas frontales contra el ejército. Cualquiera pensaría que viene el ejército maderista y viene el ejército federal. Y se levanta Villa y Zapata. Sí, acá no, y sí, Villa va y se une a Madero, por cierto. Desde Claro. entonces empieza ya a dar señales el bandido de Villa. Pero no pasa de algunas pequeñas escaramuzas. No, y de pequeñas ciudades, rancherías y pueblos, todo. Y sí, van avanzando. Sí. Pero lo que sigue, un poco de suspenso. Así es. La dignidad humana está fincada en la lealtad a la verdad. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Lamentablemente, estimado licenciado Salvador Abascal, las películas de Ismael Rodríguez hace más de medio siglo y las de Televisa, las producciones estas, generan una concepción totalmente equivocada de un gran movimiento heroico de millones y millones de campesinos, de agricultores, de hombres del campo, De trabajadores. Primera revolución Cananea, social. Río Blanco y todo eso, pues son Primera mitificados revolución también. social del siglo XX. No existe tal revolución Antes que la social. soviética. Por favor. No, hombre, fue un movimiento orquestado desde Estados Unidos contra la estabilidad y el progreso de México. A ver, sí, es cierto. Y Madero fue apoyado por los gringos. Les dieron armas e inclusive combatientes norteamericanos que murieron, incluso en Casas Grandes. Hubo 5 o 6 soldados norteamericanos que murieron en Casas Grandes, perfectamente documentado. Pero también en Ciudad Juárez, en Paso del Norte, ¿sí? En Ciudad Acuña, en Piedras Negras, que no se llamaba Piedras Negras, creo que se llama Porfirio Díaz o algo así. Bueno, total, ¿qué es lo que los gringos están apostándole
quizá la destrucción total, no pensaron tanto, sino a un quietestate al gobierno y un control de nuevo del gobierno de México a través de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como Díaz ya estaba muy volcado sobre Europa, las inversiones europeas estaban fluyendo más que las norteamericanas en México. Tan es así que en la materia petrolera, que era la más importante o de las más importantes en ese momento, o la telefonía, por ejemplo, ¿qué viene primero? Pues vienen primero las compañías holandesas e inglesas, y solo el 10% de inversión llega de la compañía El Águila, que es de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Que los Estados Unidos están perdiendo un cliente muy importante para que su gente invierta en México y produzca. Esa es una de las partes. Otra, que también empiezan las exportaciones de México a Europa. Y México está diversificando su economía, entonces ya no depende totalmente de Estados Unidos. Empieza a separarse. Porfirio Díaz, con mucha habilidad, empieza a ver hacia Europa. Uh-huh. Y eso provoca la enemistad con los Estados Unidos, aunque precisamente después de la entrevista a Díaz-Crillman, el presidente de los Estados Unidos lo declara a Porfirio Díaz el estadista más grande de América. Así, por la entrevista con el periodista James Crillman. Uh-huh. Y el propio James Crillman publica la entrevista en su periódico diciendo el gran estadista mexicano, todo en inglés, perfectamente traducido, ¿sí? El gran estadista mexicano que va a hacer de México una potencia, una potencia regional. Eso lo estaban pensando los gringos para que pudiera tener esta interacción económica. Porque también un país destruido tampoco es bueno como cliente, porque claro, no les compra nada. Claro. Y no se puede invertir tampoco en él. ¿Sí? Entonces, ellos apostaban a la revolución maderista y a que Díaz, si sabes que ya vete. Eso era lo que querían y ya. Asunto resuelto. Nada más que Madero le salió muy tibio. Madero le resultó un presidente pues muy débil. Sí, sí. Tan débil que la prensa que lo había alabado se le volteó inmediatamente. Si una prensa fue crítica con algún gobierno en México, bueno, primero yo digo que la prensa contra Calderón, contra el presidente Calderón. Sí, claro, bueno, ya. ¿Sí? Eso fue ya hasta la majadería, ¿no? No llegó a esos límites porque eran mucho más nobles, pero muy críticos los periodistas de principios del siglo XX. Pero la prensa que alabó a Madero lo crucificó después. Sí, vamos, se burlaban de él. Sí. Las caricaturistas, bueno, era denigrante, ¿no? Sí, una cosa verdaderamente espantosa. Y esto no está en los libros de texto, hay que meterse un poco a investigar y a estudiar y a la hemeroteca para poderlo ver, y comprender. Sí, pero mira, lo más grave de esto, que ni los gringos ni Madero previeron, fue lo siguiente. Sí, se firma la paz con Díaz. Y dicen, muy bien, y Díaz abdica el 25 de mayo, se firma la paz el 21 de mayo de 1911, el 25 de mayo va a la Cámara de Diputados y presenta su renuncia al gobierno, y días después sale despedido por la gente, jubilosamente, con pañuelos blancos, jubilosamente en su camino en el tren que él mismo había inaugurado de México a Veracruz. Ahí toma el Ipiranga y se va a París. Ciudad en la que ya había muerto para entonces Corral. Uh-huh. ¿Sí? O estaba a punto de morir. Ya por esas fechas estaba muy grave su vicepresidente, y entonces pues ya también finalmente padece
padece económicamente, es ayudado por sus amigos franceses, porque pues no se llevó mucho dinero. No, increíble. En realidad es increíble, ¿sí? Es increíble que se le acabó el dinero en poco tiempo de estar en París de lo que se pudo haber llevado. O sea, no fue corrupto, no fue un gobierno en absoluto. que sí permitió la corrupción en gobiernos locales, eso es cierto, pero él en lo particular no fue corrupto. Y eso hay que reconocérselo. De los pocos gobiernos federales que podemos decir en la historia de México que han sido honestos. ¿Sí? Que también lo podemos decir de Felipe Calderón. Lo podemos decir totalmente de Felipe Calderón y también de Vicente Fox. Ahí sí, bueno, el problema de Fox no es Chente, mano, el problema son los hijos de la señora. Su señora y sus hijitos. Exacto. Pero no fue el presidente. Así es. No fue el presidente, definitivamente. Pero mucho menos en el caso de Felipe Calderón, un gobierno absolutamente honesto, limpio, transparente, creado instituciones. Pero vamos, regresando a ese punto, ¿qué pasa después de la salida, de la firma, del armisticio, de la renuncia de Porfirio Díaz y de su salida a Europa? Con asombro ve Madero que sigue la revolución en diferentes partes del país. Como revueltas descoordinadas. Pero únicamente para el pillaje. Sí. El asesinato y la violación. Uh-huh. Y no hay jefe que las pueda controlar. No hay un movimiento político. No existe un movimiento político, ni existe un movimiento social. Porque esos brotes, esas insurrecciones, esas azonadas locales, ¿sí? de pequeños grupos, de pequeñas guerrillas prácticamente, uh-huh. de terroristas, pues es la destrucción por la destrucción y el pillaje por el pillaje, ¿sí? La matanza por la matanza. Pero eso no lo buscaba, por supuesto, Madero, ni tampoco los gringos. Pero atención, que esto es la importante lección que sacamos de esto, es que una vez que se desata la violencia, nadie la puede controlar. Así es. Y de un movimiento violento nunca ha surgido un gobierno mejor. Nunca. Con permiso. Lo que gobierna a los hombres es el miedo a la verdad. Amiel. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. ¿Qué tal si relacionamos la primera frase aquí que nos puso Héctor Gamper en la voz de Gaby Muñoz en este programa de hoy con la última, la más reciente, ¿no? Confía en aquellos que buscan la verdad y desconfía de los que creen que dicen que ya la tienen. Uh-huh. Y esto de que los cobardes, que el ser humano en general le tiene miedo a la verdad, es gobernado por el miedo a la verdad. El cobarde es gobernado por el miedo a la verdad. Por eso la oculta. Sí. Por eso le da miedo que se diga. Por eso se enfurece cuando alguien dice la verdad, sobre todo la verdad histórica. Y por eso ocultan estas verdades. Mira, déjame enfatizar, Salvador, algo que ha estado presente en muchos momentos dramáticos de la historia de México. Para mí fue una sorpresa recientemente, aunque yo ya lo sabía por la historia, la influencia y las tácticas de la masonería para penetrar incluso la Iglesia Católica. El mismo Pablo VI lo dijo y algunos papas antes de él, uh-huh. Cómo la Iglesia y el Vaticano estaban infiltrados, cómo había jóvenes masones bien formados, bien mentalizados, que se metían a los seminarios y eran brillantes y llegaban a ser obispos y en fin. Bueno, pues en el año 99, último año del siglo pasado,
terminando una convención de excelencia personal, uno de los participantes me dijo, oye, ¿le darías una conferencia a las juventudes panistas de aquí del estado? Hombre, con mucho gusto, claro que sí, oye, pero ¿de qué tema? Liderazgo. Claro, con mucho gusto. Pero tú eres panista, me extrañó, ¿no? Y me dijo, sí, fíjate que yo, bueno, como soy ganadero, pues, si aquí no eres masón, no haces negocio. Entonces, desde chavo me metí a la AJEF, Asociación Juvenil Francmasónica, y hace 10 años nos dieron la orden a algunos de nosotros de sacar credencial del PAN y de meternos al PAN. ¿Qué cosa me ha dicho, no? Sí, no. Él no sabe lo que me dijo. Sí, no. Pero, a ver, ¿y con qué objeto? Vamos, ¿con qué finalidad? Es obvio. Un muchacho brillante, inteligente, líder, lo eligen para que sea como Helena de Troya, ¿no? El caballo de Troya, es decir, para que destruir desde adentro al enemigo mortal. Uh-huh. Y yo creo que el gran enemigo de la nación mexicana ha sido esa malévola organización que todavía regresa al poder y que todavía, bueno, tiene muchos cotos de poder. Todavía tiene muchos en cotos. El México de Fox y de Calderón y en todo. Sí, ha tenido siempre bueno, porque es una organización que no desaparece, se debilita, se ha debilitado. Se ha debilitado, sí. Pero no desaparece porque sus intereses son muy fuertes. Así es, y tiene un poder mundial impresionante, y hay que distinguir entre masones de alto grado y masones grado 33, así, título honorario, ¿no? Que ni saben lo que es, de verdad. Sí, no tienen ni idea. No tienen la menor idea de lo que es la masonería. Sí. Así es. Por cierto que, caray, una felicitación a, ¿cómo se llama?, a este amigo del Canal 34 del Estado de México, O'Farrill, que ha estado entrevistando a Roberto Farri, qué bárbaro. Sí, ese es genial. Y genial, extraordinario y con una gran valentía, trayendo investigadores que han publicado estudios y libros en relación con este tema. ¿Y qué tiene que ver esto con la Revolución Mexicana? Pues todo, ¿no? Uh-huh. Licenciado Salvador Abascal. Sí, porque, bueno, entonces vamos a distinguir, como estábamos haciendo, la revolución maderista de la revolución antihuertista. ¿Qué es lo que sucede con los estadounidenses con el gobierno estadounidense, no con los estadounidenses que son un pueblo muy respetable y muy querido, con muchos valores que ya quisiéramos nosotros? Así es. Pero ¿qué pasa con el gobierno de los Estados Unidos? Al gobierno de Estados Unidos no le gusta el gobierno triunfante, no le gusta Madero. Y entonces empieza a urdir, es un verdadero complot, de que los hay. Ajá. No como algunos amarillos por ahí dicen, ¿no? Pero de que los hay. Y el complot contra Madero es un complot histórico. Así como el complot de Rasputín y en la época de Kerensky. Sí, allá en el trono ruso, en el imperio soviético, el imperio ruso. Igual acá, bueno, pues es el imperio americano el que busca derrocar, matar a Madero, porque ya no sirve a sus intereses. Exacto, entonces viene la conspiración y el crimen. Bueno, mira, es muy importante esto. ¿Por qué no sirve a sus intereses? Porque es débil y porque no quiere una reforma agraria. Bueno, después de una pausa, en la parte final, porque ya el tiempo se acaba. Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque. Brecht. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Bueno, a ver, licenciado Salvador Rascal, en ambos casos, tanto contra Madero como luego contra el asesino de Adolfo de la Huerta, hay una intervención de la masonería gringa, ¿no? De los intereses de Washington. No, de Victoriano Huerta. Sí, de Victoriano Huerta, sí, perdón. Sí, pero Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, Huerta, no, perdón. Fue un nombre bueno. Victoriano Huerta. Sí. Sí, de Victoriano Huerta, sí. Y en el fondo el problema es lo que muchos mexicanos negaron, que también por eso yo creo, por eso mataron después a Carranza y a Obregón y a Villa, bueno, a todos, porque no aceptaban la reforma agraria. Y bueno, la muerte fue porque no podía Obregón soportar que nadie le hiciera sombra. Esa fue la razón. Pero, a ver, antes, cuando muere Madero, cuando es finalmente asesinado por esta conjura que se planea en la casa del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lee Wilson, y toma el poder Victoriano Huerta, al que le podemos llamar el traidor entre los traidores de la historia del mundo. Iban en comitiva Madero, Pino Suárez y otros de su Estado Mayor camino a Palacio Nacional. Cuando había un destacamento que se separa de la guardia de Huerta, de Madero, rapidísimo. Y entonces Madero le dice, iba por la calle que se llamaba Madero, le dice a Victoriano Huerta, tome el mando de las tropas, que eran sus tropas de seguridad. Sí, fíjate nomás. Había recibido instantes antes, segundos antes, un balazo, había tiros que afortunadamente no le dieron en ese momento, pero de un francotirador desde una ventana, en la esquina ahí por donde está San Francisco, la iglesia de San Francisco. Entonces, ya protegido por la tropa, le dice a Huerta, tome el mando de la tropa. Y Huerta, por supuesto, toma el mando de la tropa. Claro. Llegan a Palacio Nacional. La misma estrategia que ordenó Lázaro Cárdenas para asesinar a Carranza. Así es, esa vez. Igualito. Entonces, oye, pues vamos a continuar con este tema. Porque... llega a Palacio Nacional y ahí lo asesina. Exacto. Sí, la misma, incorporarse a la comitiva y a la tropa, organizar una revuelta y garantizar que el presidente muera en esa revuelta. Historia de traidores, México, país de los altares ensangrentados, se llama un antiguo libro. Sí. Muy recomendable, pero ya difícil de conseguir. Y México, tierra de volcanes. Y también. México, tierra de volcanes, de Joseph Larman, que ese sí, fácilmente se puede conseguir y Esto leer. se puede conseguir. Y ahí sí viene mucho de la verdadera historia de México. Gracias, Salvador Rascal, gracias a todo nuestro equipo de producción. Agradecemos, pues, al licenciado Gerardo Canseco este gran tema que nos ha compartido en el programa de hoy en Excelencia Personal. Como ven, amigos, son valores universales, son valores que no trascienden, que no pasan de moda, que de alguna manera nos invitan a la reflexión profunda, al sentido de vida, y que podrán pasar los años, pero siguen vigentes. Y eso es algo que nos enriquece profundamente. Compartamos esta información en redes sociales, como les decía al comienzo. También los invito a escuchar o acercarse a Excelencia Personal. El teléfono es 5682-7500. Y lo mismo, pues no dejen de visitar su casa electrónica excelenciapersonal.org.mx. Agradecemos a todo el equipo de producción y a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos. Bonita tarde.